Muy buenas tardes. Hoy en el programa de Crónica de Canarias, Reflexionando con Atenea, nos encontramos con una invitada de lujo. Se trata de Zoe Valdés. Nacida en La Habana en 1959, es escritora, cineasta y artista plástica. Zoe Valdés ha realizado una obra literaria extensa, poética, narrativa, guionista, realizadora y productora de cine. Y además ha sido durante 40 años periodista en la defensa de los derechos humanos de su isla natal, Cuba. Zoe Valdés debió exiliarse en Francia en 1995 por el mero hecho de haber escrito una novela, La nada cotidiana, en la que denunciaba el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Le aconsejo mucho ver esta entrevista porque cambiará la percepción de lo que es el comunismo, ya que lo cuenta una persona que ha tenido que exiliarse por razones políticas a Francia. Espero que les guste la entrevista, que le den al like, que se suscriban y que compartan la misma a todos sus amigos y conocidos. Muy buenas tardes, Zoe. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el confinamiento, Zoe? Pues aquí, como todo el mundo, yo más bien vivo confinada desde siempre. Yo nací confinada, pero claro, es una broma en este momento de manera muy estricta por todo lo que se ha producido, sobre todo este terror mundial, ¿no? que se ha inoculado en nuestras mentes, ¿no? Zoe, la verdad que estamos muy contentos de Crónica de Canarias de que nos hayas aceptado esta entrevista, porque para nosotros es una referente. Cuando me dijo David que íbamos a entrevistar a una exiliada por un régimen comunista, pues dije, pues la verdad que tenemos la oportunidad de dar a conocer a todos los canarios y a toda España, pues realmente cómo es el régimen comunista, porque aquí parece que se está blanqueando de alguna manera y la gente no conoce realmente lo que es el comunismo, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer es para que todos te pongan en la preocupación y de lo que ha pasado realmente en Cuba, es por qué te tenías o por qué te tuviste que exiliar. ¿Nos podrías comentar un poco sobre tu exilio, Zoe? Sí, yo me tuve que exiliar porque escribí un libro muy crítico en contra del régimen castrista se tituló y se titula La nada cotidiana. Ya yo había tenido problemas dentro de Cuba con en el medio en el que yo trabajaba, que era el medio del cine, en la revista Cine Cubano, que a pesar de ser una revista de cine, una revista controlada por como todas las publicaciones estatales en Cuba, por una persona que te envían, siendo yo era la jefa de redacción de la revista, pues esta persona era el oficial que te atendía como se le decía en Cuba, y era nosotros le llamamos el psicólogo, para no mencionar esa frase tan rimbombante del oficial que nos atendía, ¿no? Además era muy ocurrente porque este oficial que nos atendía, por supuesto enviado por el régimen, desde el punto más alto del Ministerio de Cultura, para que nos pudiera censurar había que alfabetizarlo, ¿no? Porque era una persona absolutamente ignorante, que por ejemplo cuando yo quería publicar un artículo en la revista sobre el posmodernismo de Jean-François Lyotard, pues entonces este hombre me decía, explícame qué es el posmodernismo. Yo le tenía que explicar qué era el posmodernismo, quién era Jean-François Lyotard, y una vez que él entendía más o menos someramente lo que era eso, me decía, no, eso no lo puedes publicar. Claro, era sobre todo, por encima de todo, por su ignorancia, porque eso suelen ser los militantes comunistas, unos absolutos ignorantes sobre todo, ¿no? Es la razón, además, por la que defienden de la manera que defienden, tan enloquecida, airadamente, férreamente, ese sistema totalitario. Me fui por las faltas de libertad, por supuesto. Hay mucha gente que ahora se va y dice que por problemas económicos, porque tienen miedos de las represalias en contra de la familia y de que no los dejen volver a entrar, que es lo que siempre ha ocurrido, que a los exiliados cubanos no podíamos regresar, mientras que, por ejemplo, un exiliado como Gabriel García Márquez, que se exilió de Colombia en México, pues él podía regresar a Colombia cada vez que quería, ¿no? Entre otros, como Luis Sepúlveda, por ejemplo, recién fallecido, también lo mismo en Chile, ¿no? Bueno, para responder ahora
A tu pregunta, no me fui para comerme un plato de frijoles negros, aunque también, porque el hambre era, ya sabemos, en Cuba, ya sabemos cómo los regímenes totalitarios te doblegan por el estómago y por la mente, ¿no? Pero me fui sobre todo, en mi caso, por la falta de libertades, ¿no? A mí me interesaría mucho que tú nos comentaras a los espectadores de Crónica de Canarias, cómo son los movimientos sociales en Cuba. Aquí se tiene la impresión, en España, que poco menos que el régimen castrista, no solo el régimen castrista, cualquier régimen amparado en el socialismo real, entre comillas, no el comunismo que se le quiera llamar, son grandes defensores de los movimientos sociales, son adalides de los movimientos sociales. Me gustaría que nos comentasen un poco cuál es la situación, cómo se trata o cómo se trataba, por ejemplo, la homosexualidad en Cuba, el feminismo en Cuba. Es decir, toda esa serie de movimientos sociales que en Europa son cotidianos, normales y desarrollados de una manera absolutamente pues, en libertad, pues cómo se desarrollan y si se pueden desarrollar en el régimen castrista. Los movimientos sociales en Cuba desde el año 1959 hasta ahora, hasta la fecha, más de 61 años, han sido casi todos abortados por el régimen, por el nivel tan grande de represión y de control sistemático militarizado que hay en Cuba. Los regímenes totalitarios, y en Cuba hay un régimen militar. O sea, tanto Fidel Castro nunca se quitó el uniforme, salvo ya cuando estaba al final de su vida muy enfermo, para ponerse otro uniforme que era símbolo de por dónde venían los tiros, o sea, por el lado de la economía, el símbolo del capitalista de Adidas, ¿no? Con un mono deportivo de Adidas, ¿no? Pero nunca se quitó el uniforme militar, y Raúl Castro hasta hoy, salvo cuando, por ejemplo, fue el rey ahora a Cuba, pues se puso su guayabera, muy extraña, su camisa tradicional cubana, ¿no? Muy extrañamente se quitan los uniformes, y el régimen lo único que ha hecho es cambiar desde el punto de vista económico, claro, porque se les puso dura la cosa después de la caída del muro de Berlín, y del apoyo soviético que tenía, un apoyo que estaba perfectamente controlado por más de 30 años de invasión soviética en Cuba, que siempre se ha hablado de la invasión norteamericana, que nunca ha habido, y sin embargo de la invasión soviética real, con los técnicos soviéticos y los militares soviéticos viviendo dentro de Cuba, pues nadie toca ese tema, ¿no? Pues entonces ellos se convirtieron al capitalismo, como suelen hacer, pero siempre con su ideología, como hizo China, con su ideología marxistoide, cuando les conviene, cuando no, bueno, ya saben. Y convirtieron a los militares. Lo primero que existió fue esa empresa mixta Gaviota, después ahora es Gaesa, pero convirtieron a los militares en hombres de negocios, les quitaron los uniformes, los pusieron a viajar el mundo entero, a crear sus empresas con multinacionales y todo eso, porque el embargo americano en realidad solo existe con Estados Unidos, y aún así ellos pueden escapar por muchas vías del embargo americano, pero ellos pueden comercializar con el mundo entero, y lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Sí, sin embargo es curioso que aquí, por ejemplo, en España se sigue blanqueando, incluso por los sectores, digamos, más comprometidos en las luchas sociales, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años, Pedro Cerolo, fallecido ya, en paz descanse, en su momento en un programa en televisión española, haciendo un blanqueamiento, pero abierto. Sí, claro, es el mismo blanqueamiento que ha hecho la hija de Raúl Castro. La hija de Raúl Castro ha creado un movimiento, una institución que se llama CNC, que además está declarada internacionalmente. Fíjate que como han declarado todas las organizaciones masivas de represión, los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, que la llevaba su madre, que controlaba a las mujeres cubanas, pues ella controla a los homosexuales a través de la CNC, y las declaran como ONG, de manera que reciben una gran cantidad de dinero por ejemplo, de España, de Francia también. Ella ha venido aquí a la Sorbona a dar conferencias sobre sexualidad, ¿no? Ellos han sabido reciclarse en ese sentido, pero la represión sigue siendo la misma, porque en el caso de los homosexuales hay un documental que acabo de ver de una persona con la que yo no tengo ya muchas
mucha simpatía, que bueno, es un artista cubano que en España lo quieren mucho. De hecho, él vive en España, no exiliado, él se ha quedado casado con una gallega que es Pablo Milanés, pero en ese documental él cuenta cómo, no por homosexual, pero en aquella noche de las 3P, donde hubo recogidas de prostitutas, pederastas, decían, y gente con problemas ideológicos, pues él fue enviado a lo que fue tristemente célebre UMAP, que eran las unidades militares de ayuda a la producción, eran campos de concentración. Él lo explica claramente en el documental que está en Vimeo, se puede ahí ver que eran campos de concentración, esos campos de concentración fueron horrendos, el tratamiento era como en un campo de concentración. Y esto ahora lo quieren, como tú dices, blanquear, y lo han querido blanquear gente además que lo ha sabido, que tienen conocimiento de eso, y otros que lo ignoran, tratan de ignorarlo, porque para ellos, desde luego, el objetivo más importante en este momento, en el caso de España, como aquí también con el Jean-Luc Mélenchon, que es otro comunista que además es tan ignorante que confunde a José Martí con Bolívar, ¿no? Y ese tipo de cosas, sí. Porque además de eso, muy ignorantes, o se hacen los ignorantes en otros casos. Pero la idea de blanquear es porque, en definitiva, lo que ellos quieren, a través de partidos que han cambiado de nombre, a través de sus mascaradas, pues tomar el poder y hacer lo que se pasó en Cuba en 1959. Eso es lo que está ocurriendo. Ese blanqueamiento, el objetivo final es ese, es terminar con las libertades e instaurar nuevos regímenes en los que, desde luego, como ustedes mismos están viendo, pues los que llevan el liderazgo son los que se van desde el primer momento a beneficiar desde todos los puntos de vista. Sí, claro, pero es curioso, ¿no? Es curioso, y ahora entrando un poquito más en el tema cultural, cómo la intelectualidad europea, sobre todo a partir del siglo XX, fundamentalmente siglo XX, segunda mitad, empieza a abominar un poco de la libertad o de lo que es la defensa de la libertad, ¿no? Y de la tradición de que ha supuesto la conquista de las libertades, la tradición liberal, la tradición democrática, y se han dejado obnubilar, ¿no? De alguna manera, casi todos los intelectuales, sobre todo parisinos, ¿no? Tú que vives ahora en París, pues yo creo que lo sabrás perfectamente, ¿no? Sí, yo vivo hace 30 años en París, sí. Claro, imagínate. Entonces, esa fascinación de la élite cultural europea y americana por los regímenes donde precisamente se persiguen las libertades que tanto ansiaban la intelectualidad europea conseguir durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, ese cambio, esa mutación de los valores, ¿en qué momento crees tú que puede aparecer y por qué? Yo creo que ha habido varios momentos, ¿no? Ha habido, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya vimos lo que fue la relación de la intelectualidad francesa con la ocupación nazi. El hecho de que haya sido, en gran parte, hayan sido los americanos y los ingleses factores esenciales para la liberación, deudores siempre son traidores, ¿no? Los deudores se sienten muy, como dicen ellos, muy incómodos, malaleses, muy incómodos con la deuda, y entonces los combina a traicionar en un proceso mental que es inexplicable, pero que tiene que ver con eso de que les debo esto y me molesta deberles, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la deuda de la libertad con Estados Unidos, ya Jean-François Revel había escrito mucho de eso en sus libros, tiene que ver profundamente con el odio y el antiimperialismo, ¿no? Contra los americanos y todo eso. Los franceses tenían una pasión con el comunismo chino que, claro, se dieron cuenta que había muchos problemas con China. En ese momento se les aparece Cuba en el medio. Se quedan encantados con Cuba porque, claro, era otra cosa, era el comunismo tropical,
era el comunismo con pachanga y rumba, y eso los encandiló. Allí fueron en manada. Aquí hay una comunista que es una de las jefas de la Liga Internacional Comunista, que se llama Janet Abel, que es una de las personas que cuando yo estoy pidiendo el asilo político aquí en Francia, viene a meterme miedo, incluso acompañada del agregado político de la embajada castrista para, con sus manoteos y sus presiones chusmas y como son ellos, ¿no? A meterme el temor en el cuerpo, el terror en el cuerpo. Entonces, esta mujer, que además cuentan que ha tenido 3 orgasmos en su vida y esos 3 los tuvo en Cuba en los años 60, ¿no? Ya después, olvídate, ¿no? Esta mujer, que es la defensora durante años, ha sido la defensora aquí en este país del castrismo, y es la que va con listas y va muy preparada y te la ponen en las entrevistas enfrente pero ella se prepara y yo me preparo también. Yo siempre voy con mis listas de muertos, de fusilados y todo, ¿no? Esta mujer durante muchos años ha hecho mucho daño. Ella fue de mayo del 68, por supuesto. Recuerda que coincide la muerte de el gran asesino argentino, el que más cubanos ha asesinado, Che Guevara, con mayo del 68. Inmediatamente a él lo ajustician en el 67 en Bolivia, en el 68, en mayo del 68, principalmente en Francia, pero en España también lo hubo, en México, en fin, en muchas partes. Y esta figura sale con aquella foto romanticona de Corda, y ahí es donde empieza esa veneración con el castrismo y con el castrocomunismo, que es de lo que se trata, porque el castrismo siempre fue comunista, desde la época de sus viajes a la Unión Soviética, de Raúl Castro, precisamente muy relacionados con el Che Guevara, y su discurso muy procomunista, perdón, ya se sabía. El que lo escondió un poco más fue Fidel Castro, porque esa era su tarea. Ajá. Entre este grupo de gente que siempre se forma, siempre habrá uno que tratará de ser el que suavizará la imagen de los comunistas, ¿no? El que suavizará la imagen de la Irene Montero, en el caso de España, la imagen de Pablo Iglesias. Siempre habrá uno que suavizará esta imagen. Yo, por ejemplo, ustedes se van a sorprender, pero yo desde que vi a Pedro Sánchez dije, no es del PSOE. Pedro Sánchez es un infiltrado en el PSOE. Pedro Sánchez no quiere decir que yo esté lavándole la cara al PSOE. Muchos defectos tiene el PSOE y mucha culpabilidad tiene desde Felipe González, sobre todo en relación a Cuba, ¿no? Pero Pedro Sánchez no es del PSOE. Pedro Sánchez es un podemita infiltrado en el PSOE. Pero, sin embargo, y insistiendo ahí un poco en el tema, ¿no? Sin embargo, la izquierda, digamos, política, ¿no? Se ha adueñado de eso, toda esta serie de movimientos sociales que no le pertenecen realmente. La lucha por los derechos homosexuales nace en Estados Unidos, el ecologismo nace en Estados Unidos, el feminismo en Inglaterra. Sin embargo, ellos han sabido capitalizar, no sé, y qué percepción puedes tener tú, ¿no?, al respecto, han sabido capitalizar todos esos movimientos, y sin embargo, los que estamos en el bando, digamos, de la libertad, de la defensa de la libertad y de la democracia liberal, porque es la única conocida, la única que ha funcionado, pues nos hemos quedado un poco que, en fin, pues nos han robado una parte de un patrimonio que realmente nos pertenecía, ciertamente a los que seguimos en esta línea ideológica, ¿no? Y que arranca, podríamos retrotraernos en el tiempo, pues, hasta el siglo XVIII como mínimo, pero exacto. Entonces, sin embargo, claro, toda la idea de la ilustración, la racionalidad crítica, bueno, toda esa idea, sin embargo, ha perdido la batalla de las ideas y ha perdido unas conquistas que realmente le son propias, y sin embargo se las ha apropiado de alguna manera de izquierda, y no entiendo muy bien por qué ha podido suceder eso, ¿no? Yo creo que yo no sé si ustedes han visto algunos, bueno, han leído seguramente, pero los videos estos que yo no conocía, los estoy viendo ahora todos, de Ayn Rand en la televisión norteamericana, ya en los años 60, 70, como ella decía, la filósofa de origen ruso, como ella decía,
sí, cómo todo esto se estaba produciendo, entre otras cosas, porque había un factor de complejo de culpa del capitalismo, no es el mismo complejo de culpa del que habla María Elvira Barea Roca en su libro Imperiofobia sí, sí. con relación a España, ¿no? Yes. Ese complejo de culpa que van inoculando estos comunistas, porque estos comunistas no actúan de manera independiente, actúan de manera en bandada, en manada, ellos van colándose en las universidades, colándose en todas partes y claro, es un discurso que van inoculando tienen mucha paciencia, muy lentamente y van creándoles un mundo ideal a la juventud, desde luego. Eso fue lo que pasó en Cuba en 1959, que la gente, a pesar de que tenía un background de todo lo que habían sido los gobiernos anteriores, algunos dictatoriales, pero otros, como en el caso de Batista, que se habla mucho del dictador Batista, y sin embargo muchos de los historiadores que lo conocieron y que escribieron sobre él dijeron es todo menos un dictador, porque fueron gente que ganaron sus elecciones democráticamente, en fin. Incluso no se habla de golpe militar en el año 52, se habla de madrugonazo, se habla de cuartelazo, pero no de golpe militar, que era algo que el pueblo estaba pidiendo frente a los desastres de Prío Socarrás, ¿no? Pero todo esto, ellos lo van manipulando, cambian la historia. Sí. Lo principal que hacen es cambiar la historia, reescribirla a su manera, contarla a su manera. Ellos, por ejemplo, pueden hablar de los logros del comunismo tan tranquilamente y obviar que logros, además, que me citen uno, ¿no? Pero ellos tranquilamente te lo imponen, cuando llegan además al poder es todavía peor, porque desde los parlamentos y todo te lo cuentan como si fuera algo verdadero y real. Son sistemas y son mentalidades basadas en la mentira. Está la magnífica novela 1984 de Orwell, que eso lo cuenta el Ministerio de la Verdad, como era el Ministerio de la Mentira en realidad, ¿no? Entonces, ese ha sido el mecanismo. El mecanismo ha sido un cambio, reescribir la historia y borrarle incluso a gente que sabía lo que era esa historia e introducirle la nueva historia, la historia que a ellos les ha convenido en las mentes, lavarles el cerebro, como saben ellos, como nadie, lavarles el cerebro y adocenarlos. Ese ha sido el método. Es un método muy eficaz y muy directo. Sí, y en España lo estamos viendo con lo de la memoria histórica, por ejemplo, ha sido el primer paso, ¿no? Ellos ahí se ha roto ese consenso que había de la transición, donde era, bueno, pues borrón y cuenta nueva, vamos a dejar los errores que se cometieron en el pasado, que fueron terribles, ¿no? Por uno y otro bando, porque al final fue un desastre. La República venía ya herida de muerte prácticamente desde que nació, pero bueno, y al final acabó como prácticamente tenía que acabar, ¿no? Entonces, van poniendo efectivamente sus pequeñas piedras, ¿no? En España, la ley de la memoria histórica yo creo que ha sido un antes y un después, ¿no? ¿Cómo ves también ahora mismo ese papel cultural que están haciendo ellos en España y hacia dónde piensas que puede derivar? Bueno, el papel cultural, no sé si deba llamarlo yo cultura, porque como yo lo viví también en Cuba, o sea, viví como el miedo, el terror por ejemplo, en el caso Padilla, en el año 71, cómo fue todo lo que le hicieron a José Lezama Lima, que ahora lo han convertido en Reinaldo Arenas, que estuvo incluso encarcelado no solo única y exclusivamente por su homosexualidad. Reinaldo Arenas también, y sobre todo lo encarcelaron por su pensamiento político y por su enfrentamiento al castrismo, ¿no? Porque se suele decir, ahora fíjate que dicen, pero eso fue una época ya rebasada, ya eso pasó, para lavar un poco también ese tipo de cosas, ¿no? De momento ocurrido, ¿no?
un momento ocurrido que destrozó vidas, porque Reinaldo Arenas sobrevivió y después, claro, se suicidó de la manera que se suicidó, pero mucha gente fueron fusilados en el acto. Y a Lezama Lima lo dejaron morir ahí prácticamente. A Lezama Lima lo dejaron morir. Ahí están las cartas de Eloísa, de su hermana, donde se cuenta todo. Las cartas de Eloísa se llama ese libro. Y en un documental que ha salido ahora, que yo no he visto, pero me han contado que la figura de Eloísa la borran completamente. Vuelven a contar otra vez la historia como ellos quieren contar, incluso desde el exilio, porque fíjate lo brillante que son muy eficaces. Cómo captan a la gente del exilio, les dan dinero para que hagan esa peliculita y todo el mundo se traga el paquete, ¿no? Claro, con Cuba ha pasado mucho tiempo y se han permitido esas cosas, ¿no? A pesar de que tanto Guillermo Cabrera Infante como yo y otros lo hemos visto desde hace muchos años y lo hemos dicho. Cuidado con las publicaciones supuestamente anticastristas del exilio, cuidado con esas supuestas peliculitas del exilio, porque esas peliculitas y esas publicaciones están financiadas por el régimen castrista para crear alrededor de ellos a todos estos tontos útiles que se creen que el régimen está cambiando, que mira, pero esto no ha cambiado para nada, esto sigue siendo lo mismo o peor. Y eso es lo que ellos hacen, la manipulación del mundo cultural, pues inyectándoles millones, dinero, para que puedan hacer sus películas. Esto llegará desgraciadamente, ojalá en España no llegue, porque ya no sé para dónde me tendré que exilar, ¿no? No sé para qué planeta, pero aquí, por ejemplo, yo he tenido ese tipo de problemas de llegar a una editorial con un proyecto y al poco tiempo, después de haber firmado contrato y todo, pues ver que hay un escritor que ha entrado en esa editorial del castrismo, supuestamente contestatario, y el proyecto se me cae de buenas a primeras, me lo tumban. Y te estoy hablando de Leonardo Padura, un tipo que además ha sido princesa de Asturias, premio Princesa de Asturias, un tipo que todo el mundo sabe que es un castrista tapiñado, un tipo que escribe en El País artículos supuestamente críticos y que todos sabemos que es un tipo que que le dio una célebre entrevista en La Tuerca a Pablo Iglesias y que todo el mundo sabe. Y ese tipo ha recibido el premio Princesa de Asturias, se lo colaron al rey, pero era increíble. Al descaro. Y así es como se cuelan ellos. Y la cultura, pues toda esta gente que tiene miedo que no los publique, que tiene miedo de no poder hacer sus obras y sus películas porque dependen del Estado, claro, porque no tienen cómo son, la mediocridad también pasa a veces por cultura, pues necesitan, y esos son los que ellos utilizan como sus voceros, claro. De manera directa o indirecta, porque ya tampoco se tapan mucho, ¿no? Ya lo estamos viendo en España, que ya tampoco se tapan mucho. Lo hacen de una manera bastante cochina, como decimos los cubanos, ¿no? Es lamentable porque al nivel que llegan de poder pues destrozando la verdadera cultura, como se destrozó la verdadera cultura cubana, a dónde se tuvo que ir Celia Cruz, a dónde se tuvo que ir, tanta gente, el poeta Eugenio Florit, el mismo Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, que terminó en el exilio, y tanta gente, Juan Arcocha, gente incluso que en el inicio creyeron, porque se le vendieron aquello como un cambio hacia un mundo mejor, que esa es la frase preferida, predilecta, ¿no? Ese mundo mejor, esa nueva normalidad, ¿no? Sí. Que nos están vendiendo ahora. Bueno, Ángel yo creo que tenía un vídeo preparado que introducir en la conversación. Sí, pues mira, lo iba a poner, pero la verdad que de la conversación tan interesante que he estado escuchando atentamente, te quería hacer una preguntita, Zoe, antes de poner el vídeo, ¿no? Para ver lo que opinas. Me dices en la primera pregunta que te vas por falta de libertad, pero ¿en algún momento temiste por tu vida o por que te encerraran en un campo de concentración? No, en mi época, ya recuerda que yo nací en el 59, en mi época ya los campos del UMAP fueron cerrados porque, entre otras cosas, Graham Greene y otros intelectuales del mundo, el mismo
Mario Vargas Llosa, que había sido procastrista al inicio, con el caso Padilla y todo eso, pues protestaron de manera internacional, mundial. Aquello fue muy sonado y ellos fueron, como decía en el documental que les expliqué, Pablo Milanés, primero bajaron la cerca de pinchos, la bajaron un poquito y después decidieron quitarla, ¿no? Cuando ya vieron que esto era muy mala publicidad para ellos, ¿no? Uh-huh. En mi caso, el tratamiento fue otro. Yo pertenezco a la generación del 59, es la generación que ellos logran trabajar el cerebro, le inoculan en la mente, le inoculan a través de la educación, que no era una educación, era un adoctrinamiento ideológico. Date cuenta que a nosotros nos enseñaron a leer con un abecedario de C como combatiente, C como Castro, A como armamento, ese tipo de cosas está, el abecedario existe, en internet hay fotos de eso, ¿no? Y llega un momento que nosotros tenemos, además mi padre que no vivía con nosotros, cae preso por problemas políticos, 5 años preso sin juicio. Yo tenía mucho miedo a ir a la escuela porque mi madre me decía, hay que tener, no puedes decir que tu padre está preso, hay que evitar ese tipo de conversación porque a nosotros en el expediente escolar teníamos que declarar lo que se hablaba dentro de la casa, si nuestros padres eran afectos o desafectos a la revolución, todo eso había que declararlo, ¿no? O sea que es una generación que sufrió más psicológicamente que también físicamente, porque las escuelas al campo, que recientemente Mariela Castro ha querido limpiar también, diciendo que las UMAP eran como unas escuelas al campo, como si las escuelas al campo hubieran sido el paraíso y no lo fueron. Mucha gente murió en las escuelas del campo, niñas trozadas por una carreta que le pasaba por arriba, personas enfermas asmáticas, por ejemplo, que murieron y fueron violadas también muchas mujeres porque los tipos que iban ahí a controlar desde el punto de vista ideológico y militar eran bestias que veían tanta carne fresca, niñas, esto, lo otro, y decían, es una tarea revolucionaria que esta noche te acuestes conmigo. Se le metían en la litera a las niñas, violaban a las niñas. Esto es un método también de utilización y de control político, ¿no? Esto también lo cuenta una escritora vietnamita que cuenta sus experiencias de trabajo en el campo adolescente, lo mismo que nos impusieron a nosotros, ¿no? Y esa fue mi tragedia, porque además, por ejemplo, yo recuerdo ahora que me han sacado unos poemas donde yo hablo del comunismo y todo eso. Yo tenía 17 años y recuerdo que yo llevé mi primer libro de poemas al editor, Raúl Luis, y el editor me dijo, mira, estos poemas son demasiado eróticos, no los puedo publicar, pero si escribes algunos poemas prorevolucionarios, además hemos sabido que tu padre ha estado preso y que está todavía sin una condena, pues el libro se va a publicar. Pues yo llegué a mi casa y escribí, por supuesto, algo que yo no tenía ni siquiera que obligarme, porque el contexto social te convertía no en una ferviente seguidora, sino en una creyente absoluta de que aquello era lo correcto, a tal punto que yo mandaba muchas veces a callar a mi madre y a mi abuela, que eran muy contrarrevolucionarias. Por favor, no hablen así, que si en mi escuela, que no puede, ese tipo de cosas, porque uno cuando es niño y cuando es adolescente, pues uno lo que quiere seguir es lo que para uno lo que a uno le dicen que es la conducta apropiada, ¿no? Yo sí tuve miedo, como muchos. El mismo Guillermo lo decía cuando hizo su visita con Fidel Castro a Nueva York, que él regresa y sale con Miriam a caminar donde no haya posibilidad de ser grabado con micrófonos escondidos, y le dice en el oído a Miriam Gómez, su esposa, le dice, Miriam Gómez, aquí no podemos quedarnos.
Y eso mismo, sin yo saberlo, eso lo supe muchos años después, me ocurrió a mí. Yo tenía 18 años, me había acabado de casar con un intelectual que era revolucionario, pero que no era fidelista, que tenía su problema con Fidel Castro, y ya eso lo hacía contrarrevolucionario, desde luego. Y un día salimos a caminar por el parque de Luz y Caballero, el pensador filósofo cubano, y me dijo, por lo bajo, me dijo, esto no tiene salvación, aquí no hay cómo salvarse, aquí hay que fingir, mimetizar, porque ya yo estaba entrando, y ya yo estaba entrando, dada mi juventud, en algunos grupos, en la generación de los 80, por ejemplo, de pintores, escritores contestatarios. Ya yo había escrito algunas cosas en contra, que ya me habían llamado, por supuesto, y él, desde luego, con mucho miedo me dijo, esto no lo puedes seguir haciendo, esto no se puede continuar en esta línea, porque nos van a psiquitrillar, que era la palabra. Psiquitrillar era la palabra, ¿no? Y entonces a él le propusieron, porque él fue muy crítico de una película, crítico a favor de una película que a Fidel Castro no le gustó, la película Cecilia, basada en una obra literaria de Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, sobre la fundación de la nación cubana. Y entonces a él, junto con Alfredo Guevara, que era el presidente del ICAI, y que había apoyado esa película y la había producido con el dinero, desde luego, del ICAI, que era el dinero del Estado. Y Fidel Castro manda a este señor a una especie de exilio de terciopelo, a la UNESCO, aquí en París. Y Alfredo Guevara le dice a él estaba en el equipo de Alfredo Guevara del ICAI, si tú quieres, yo voy a constituir un equipo, si tú quieres vienes aquí conmigo a crear este equipo en la UNESCO, dentro de la misión cubana de la UNESCO. Así es como yo salgo, porque estoy casada con este señor. Este señor me advierte todo, incluso yo de ingenua voy a una reunión con la seguridad del Estado que se hacía con todo el personal que iba a salir de manera diplomática. Yo era esposa acompañante de un diplomático, no tenía el rango diplomático, y me cita de la seguridad del Estado, del MINREX, y me dicen, ustedes saben que ustedes van a viajar, sobre todo tú que eres muy joven, yo tenía 23 años, tienes que saber que el enemigo te va a sembrar extranjeros alrededor de ti para que tú hables y cuentes lo que tú ves en las... Entonces yo me quedo así, ¿no? Porque yo diciendo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y me dice, porque ustedes saben que los extranjeros tienen como misión, y yo levanto la mano de ingenua y digo, pero en Francia los extranjeros vamos a ser nosotros, no ellos. Uh-huh. Y eso provocó también ya que se dudara si yo podía salir del país o no. Además estaba el antecedente familiar de mi padre preso político además, y todo eso provocó dificultades para que yo saliera. Finalmente Alfredo Guevara hizo, porque le interesaba mucho que mi esposo saliera en ese equipo, hizo toda la presión para que yo saliera, y así fue como yo pude estar 5 años fuera, que es donde yo aprendo lo que es la libertad a los 23 años, y de donde yo me convierto verdaderamente en más contestataria, porque yo digo, me han engañado, lo que nos han metido en el cerebro de que todo fuera el capitalismo es malo, de que esta gente son malas, además era un control absoluto, incluso aquí era un control absoluto en contra de la gente que estaba trabajando para la UNESCO. Nosotros no podíamos hacer visitas libremente, nos seguían cada vez que salíamos en el control de ellos a visitar por ejemplo, amigos venezolanos que yo tenía aquí de la época, que eran todos muy procastristas en la época, desde luego, años 80. Y mi cambio fue radical cuando yo regreso en el 88, ya yo sabía lo que estaba pasando en los países hermanos comunistas, como decían ellos. Y por supuesto ya yo llego, me involucro de los movimientos
culturales contestatarios, ¿no? Ahí en el, pues con sobre todo la generación de los 80, pintores. Yo era un poco, junto con otro poeta, Osvaldo Sánchez, éramos un poco los que llevábamos como una especie de diario ideario de este movimiento, ¿no? Pero eso se terminó como la fiesta del Guatao, como decimos en Cuba, porque eso lo reprimieron, enseguida mandaron a muchos de estos pintores a exilios de terciopelo a México, a Estados Unidos, aquí y allá, para que se estuvieran tranquilos, que era lo que te decían. Y yo pues, yo caí en un espasmo total terrible porque mi esposo murió en un accidente de avión donde se dice que fue un accidente provocado por el castrismo porque él se llevaba unos documentos de quien estaba siendo juzgado en ese momento, del ministro del Interior, Abrantes, que había sido su amigo de juventud, ¿no? Y él estaba tratando de sacar esos documentos y se dice que el avión lo tumbaron por esa razón. En ese avión murieron una gran cantidad de personas, 102 personas creo, iban muchos italianos, ¿no? Era un avión que iba a Italia. Y yo me quedé totalmente trastornada, tuve trastornos muy fuertes porque además enseguida vino la seguridad del Estado a controlarme desde muy cerca, ¿no? Y así fue como yo empecé a escribir todo lo que empecé a escribir, ya sin el miedo incluso de la autocensura que uno tiene que enfrentar también, porque uno tiene que enfrentar todos esos miedos te provocan frente a la página en blanco. Lo primero es autocensurarte para no decir, no declarar lo que tú verdaderamente piensas. Bien, pues Zoe, te voy a poner el vídeo y David, son 37 segundos y ahora hacemos unos comentarios y les digo unas reflexiones a ver qué piensan de esto, ¿vale? Yo les aviso cuando acaba el vídeo. Vale. Y ustedes en esta Cámara hablan mucho de comunismo. Sobrecogedora. Y para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España, que fue condición de posibilidad de la derrota de la dictadura, de la construcción de la democracia en nuestro país y de la Constitución del 78. Señoría, no habría democracia en Francia y democracia en Italia sin la acción de los comunistas de estos países que son reconocidos como héroes de la patria. Combatieron el fascismo. Básicamente, Pablo Iglesias blanquea el comunismo y dice que gracias al comunismo, tanto España como Francia como Italia adquieren la democracia, ¿no? Y acabamos de hablar con Zoe sobre la importancia que tuvo Estados Unidos e Inglaterra para la liberación de Francia, es decir, cómo sentará eso a los ingleses y a los estadounidenses las declaraciones de un vicepresidente de un gobierno de un país europeo que blanquea el comunismo de esta manera, ¿no? Y yo me hago la siguiente reflexión: ¿qué hubiera pasado si en vez del comunismo se habla del fascismo o el nazismo para hablar de algún avance tecnológico que todos sabemos que ha pasado y se blanquea porque hayan hecho un avance tecnológico como en alguna marca farmacéutica que todos conocemos y aquí no pase nada, ¿no? Es decir, estamos llegando a un momento en el cual dentro de poco no ser comunista, que ya está pasando, es ser de ultraderecha. Y me gustaría saber, Zoe, porque yo sé que a ti ya por las redes y porque hasta el propio Wikipedia te pone como de ultraderecha. Y yo he desautorizado públicamente a Wikipedia. Wikipedia no tiene ningún derecho a decir quién soy yo porque mienten. Wikipedia miente sobre mi persona y sobre otras personas que también se han quejado. Pero yo públicamente los he desautorizado. Desgraciadamente yo no puedo, no hay un sistema legal para que ellos no pongan lo que es, como ven, un control ya comunista, un control totalmente, absolutamente comunista, de cambiar la historia de una persona por las mentiras que ellos quieran poner, ¿no? Sí. Yo probablemente sea, fíjate, como decía Guillermo Carrera Infante, yo soy un reaccionario de izquierdas. Yo probablemente sea más de izquierdas por lo que yo he vivido
y los alimentos que yo le he dado a los chilenos, que me quitaron a mí de mi cuota de comer por los años que tuve que trabajar sin zapatos en las escuelas del campo, que el creador argentino de Wikipedia. Probablemente yo sea más de izquierda que el creador argentino de Wikipedia, que seguramente ha vivido como un pachá toda su vida, viviendo las mieles del capitalismo, como diría en otro sentido Fidel Castro. El video de Pablo Iglesias es vomitivo. Yo lo he analizado muy bien. Lo que ha salido ahí de Pablo Iglesias, pues en fin, sí, pues más blanqueamiento, ¿no? Pero es curioso que ahora tengas que soportar, y gente como Zoe, que le digan que es de ultraderecha, que si es fascista, que si no sé qué, que gente que ha sufrido en sus propias carnes la represión del totalitarismo, que no conoce ni de izquierdas ni de derechas, estamos hablando de ideas totalitarias, ¿no? Y bueno, cuando ves a Pablo Iglesias blanquear regímenes, que no es que esté blanqueando la obra de Marx, por ejemplo, o de Engels, en fin, o el materialismo histórico, que podrías hasta comprenderse, que lo puedo hasta dejar pasar desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista intelectual. Hay que hacer esa diferenciación, pero cuando ya entra en la justificación de regímenes que son manifiestamente contrarios a todo lo que puede ser una idea de libertad, una idea de progreso, una idea de derechos individuales, pues claro, es que te aterra, ¿no? Y que gente como Zoe, que ha vivido en sus propias carnes la represión que debería de ser mimada precisamente por la clase política en España y incluso por la clase periodística también, ¿no? Deberíamos de mimar este tipo de testimonios de gente que ha tenido que abandonar su país de la manera que lo abandonó por la represión de unas ideas totalitarias, que encima tenga que soportar que le digan que es de ultraderecha cuando probablemente ella sea más de izquierda que aquellos que la acusan de ser ultraderecha, pues es una vergüenza, ¿no? Yo también, a mí me han dicho también que soy de ultraderecha, que no sé cuánto, pero de verdad, es que yo pretendo... Hay una cosa muy interesante, aparte de clasificarte, y una vez que te clasifican, te encasillan, claro. Y una vez que te encasillan, te linchan. Te linchan, sí. Moralmente, ya no existes, vas dejando de existir, te borran, ¿no? Sí, pero sí. Hay una cosa muy interesante en ese video de Pablo Iglesias. Él menciona la palabra comunismo, alaba el comunismo, y España es un país de la Unión Europea. La Unión Europea ha prohibido cualquier tipo de defensa de símbolos del comunismo. Y este señor, que es vicepresidente segundo del gobierno de España, que es un país perteneciente a la Unión Europea, alguien tenía que haberlo sancionado, algún juez tenía que haberlo llevado a los tribunales, haberle levantado un acta, algo le tenían que haber hecho por esta defensa de un régimen que provocó y que sigue provocando tantas víctimas en el mundo. Y nadie ha hecho nada dentro de España contra ese video. Creo que nadie. Hasta ahora no me he enterado que alguien lo haya hecho. No, al revés. Sí. Hay una superioridad moral, ¿no?, por parte de la izquierda que está perfectamente interiorizada ya por los propios españoles, incluso por la oposición, ¿eh? Salvo algunas excepciones, pero han interiorizado. Bueno, es que la oposición se ha vuelto, es lo que ha sucedido aquí. Por ejemplo, desde Jacques Chirac estaba completamente manipulado por la masonería. Jacques Chirac terminó siendo un presidente de izquierda. Y era del Partido Republicano, era un tipo que venía de la derecha, de la alta derecha, como le llaman aquí, de la derecha elegante, como le llamaban también para suavizarla de alguna manera, y sin embargo termina siendo lo que yo veo que es el PP hoy en día. El PP hoy en día es un partido de centroizquierda, el PP no es un partido de derecha, el PP es un partido de centroizquierda, y Ciudadanos es un partido de izquierda, es un partido de izquierda, no es un partido probablemente comunista, pero es un partido que se acerca a las ideas socialistas del antiguo Partido Socialista. Es que hay un temor tan grande que el movimiento ideológico, más que movimientos sociales, habría que hablar del movimiento ideológico que se ha producido en Europa. Sí. Un movimiento ideológico totalmente hacia un bando, hacia una banda, y eso ha sido es muy peligroso, es muy peligroso. Pues Zoe, te quería preguntar o partir de la reflexión, para aquellos periodistas, medios de comunicación que todavía tengan algo de sensatez,
me gustaría que tú te dirigieras a ellos como una persona que ha vivido en sus propias carnes lo que es el totalitarismo comunista. Y no sé, si tú pudieras cambiar la opinión de esas personas para que obren de la mejor manera posible, ¿qué les dirías con todo lo que has vivido y con todo el blanqueamiento que se está haciendo al comunismo en España? Yo llevo años haciéndolo y se ríen de mí. Hace poco un señor de la familia del que fue alcalde de ¿cómo se llama el lugar ese donde es Penélope Cruz? Que además son del PP, el hijo de la familia García de Vinuesa, su mamá es de origen cubano o es cubana. Y yo siempre estoy diciendo y estoy alertando, y él me dijo, con todos esos mantras, que esos mantras no se van a dar en España. Lo mismo dijeron los venezolanos. Llevamos años, algunos cubanos alertando, diciéndole a periodistas. Yo tengo amigos periodistas aquí en Francia que me dicen, esto nunca llega a Francia. Pues ya lo estamos viendo aquí en Francia, señores. Esto, desgraciadamente, con todo el sistema que creó Internet, desgraciadamente no sirvió para abrirle el espíritu razonablemente a la gente, sino hundió todavía más a la gente en, por ejemplo, este tipo de cosas, las mentiras que se crean en Internet, los fake news que son de ellos, son de ellos. No, cuando ellos, es otra vez lo del Ministerio de la Verdad, que no se trata más que de las mentiras. Ellos crean ese Ministerio de la Verdad y sin embargo ellos dictan lo que es verdad y lo que es mentira. La prueba es el neutral que lleva Ana Pastor, ¿no? Que ella ha suavizado últimamente, lo he visto, y sin embargo siguen todavía de manera dictatorial diciendo qué es lo que es la verdad y qué es lo que es la mentira, creando mucha confusión, porque de eso se trata. Yo les diría, ¿qué les diría? Pues lo que vengo diciendo hace muchos años, van a perder lo principal, que es el nivel de libertad que puede tener un profesional, pero sobre todo lo más importante, que es la libertad individual. Eso es lo que ya no tienen, lo que desde hace mucho rato no tienen, y por la que hay que verdaderamente imponer los criterios de uno, luchar y tratar de que la verdad, ellos tienen esa memoria histórica, nosotros tenemos la verdad histórica. Y la verdad histórica es que hay una gran cantidad de gente que murió en los campos de concentración soviéticos, en los campos de trabajo soviéticos, poetas, periodistas. Pero por una película que salen 6 películas contándoles a los ilusos una parte de la historia que siempre van a estar sazonándola a su favor, ¿no? Y es el mal favor que le hacen a la vida, a la humanidad, a través de un sistema que no dice la verdad, que está engañándonos desde hace mucho, ¿no? Los periodistas, desgraciadamente españoles, muchos de los que hoy están defendiendo eso que se está creando en España, ese nivel de odio contra alguien que piense diferente, ese nivel de terror contra alguien que piense diferente. Pues muchos de esos periodistas, ya verán, cuando empiecen ellos también a disentir, pues les van a dar el latigazo, consabido que todo el mundo va a recibir, porque esos regímenes que se imponen de esa manera, a través del terror, siempre el turno te va a llegar. El turno llega una vez que tú quieres decir lo que tú piensas, sencillamente como eso. Tan sencillo como eso. Pues agradecer a Zoe su amabilidad, la verdad, la entrevista no tiene desperdicio. La verdad que, bueno, no nos podemos ir sin hacerte una confidencia literaria. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Tienes algún libro preparado, caliente? Sí, estoy todavía revisando el libro del Museo de la Noche en el Thyssen, que es una colección que se ha hecho aquí con la editorial Stock, que es una editorial de mucho prestigio, y ellos han hecho una colección que se llama
Ma Nuit au Musée, Mi noche en el museo, en la que un escritor pasa una noche entera solo dentro de un museo y escribe un libro de sus impresiones, ¿no? Bueno, ha salido han salido varios libros ya, son todos bastante centrados en la experiencia personal. En mi caso no, en mi caso hay una historia novelesca que me inspiró esa noche en el Thyssen, ¿no? Y en eso estoy trabajando, en la revisión, porque hay un capítulo que todavía no estoy muy contenta con él, pero en eso estoy trabajando. Estoy trabajando en otro libro. Acaba de salir Pájaro lindo de la madrugada, que es una novela sobre Fulgencio Batista y Saldívar, un hombre que dijo ni de derecha ni de izquierda por la construcción social. Era un hombre muy pragmático, al que toda la vida frente a Fidel Castro han llamado a Fidel Castro, que era el hijo del latifundista, explotador, lo han llamado de derechas, y este hombre que viene de un campesino, hijo de campesinos humildísimos, de la pobreza total, que era un hombre porque reconstruyó ese país de la manera que lo hizo, pues lo han llamado siempre de derechas, y no ha sido así. Entonces esa novela, Pájaro lindo de la madrugada, que han publicado en España Algaida y aquí en Francia Les Nouvelles, les Editions de l'Observatoire, y también publiqué esa novela que fue en el 2019 premio Jaén de novela, Los últimos días de Paul Gauguin, que es un pintor muy políticamente incorrecto, pero también que me toca profundamente por su obra. Y estoy en varios proyectos, siempre tengo un libro de poemas también en el medio, Dulce María Loinás, que seguramente ustedes amarán y conocerán por ese libro tan hermoso de Un verano en Tenerife, ¿no? Dulce María Loinás, que además era tan galdosiana también, ¿no? Me decía siempre, la poesía no es cosa de viejos, ¿no? La poesía es cosa de jóvenes. Cuando usted llegue ya a los 40 años, deje de escribir poesía. Pues mira, acabo de cumplir 61 y estoy todavía batallando con el poema, ¿no? En eso estoy. Bueno, pues antes de despedirme quería hacer una última reflexión que yo creo que puede ser, no sé, un resumen de muchas cosas, ¿no? Porque se han hablado de exilio, se ha hablado de los movimientos sociales, y una de las cosas que creo que coincidimos los tres es el asunto de las etiquetas, ¿no? Como bien dijo Zoe, cómo el Partido Comunista es capaz de etiquetarte y lincharte. Y entonces, a partir de ahí, podemos resolver la incógnita de por qué se han quedado los movimientos sociales. Es decir, el que diga, por ejemplo, que hay que cerrar las fronteras porque viene una pandemia es xenófobo. El que diga, por ejemplo, que hay un señor que ha hecho un fraude y es homosexual es homófobo. El que opina que Estados Unidos pues las cosas no son tan malas es imperialista. Es decir, te van etiquetando de tal manera que al final dejan claro que los totalitarios son ellos. Es decir, al final ellos no tienen grises, solamente tienen blanco o negro. Es decir, estás con ellos o te etiquetan con cualquier cosa, y como han anulado la capacidad de razonamiento de las personas, porque al final la educación es más básica, los medios de comunicación están totalmente comprados, al final la gente entra por el aro, y se han quedado los movimientos porque les han interesado. Es decir, ahora mismo ponerte una etiqueta antifeminista interesa, ponerte una etiqueta de homófobo interesa. Por eso creo que se han apropiado estos movimientos. No significa que los vivan y los compartan, porque vemos que en Cuba, por ejemplo, no ha interesado, o porque antiguamente no interesaba, o están reprimidos los homosexuales, y aquí el comunismo pues de repente es el amor de todas las minorías, ¿no? Pero yo creo que solamente lo utilizan para la etiqueta rápida y la clasificación, de forma que el homosexual no puede ser de derechas, las feministas tienen que ser anticapitalistas. Eso está escrito, eso se ve por ahí. Y yo creo que, no sé, un poco de resumen, no sé si quieren opinar sobre esto, pero yo creo que al final el kit de la cuestión es la capacidad que tienen ellos de etiquetar y de separarte del colectivo para señalarte. Con un objetivo que tú mismo mencionaste, que es el control
de la razón, el control de tu pensamiento. Ese es el objetivo. El control es desequilibrarte, desequilibrar tu libertad de pensamiento, tu libertad de racionamiento con sus imposiciones, para que entonces tú tengas un nivel de dependencia absoluta de lo que ellos imponen como canon, como decían en Cuba, como parámetro. Otra palabra que se usaba en Cuba era, aparte de psiquitrillar, era parametrar. Porque si tú te salías de ese parámetro, del parámetro de ellos, ya te tenían que parametrar dentro de lo que era el canon, el parámetro de ellos. Fíjate, dos verbos inventados, psiquitrillar, parametrar. Las neolenguas. Eso es clásico en ellos, clásico. En el caso de, por ejemplo, de la CNSEC de Mariela Castro, en Cuba se siguen reprimiendo a los homosexuales. Se ha visto en últimas represiones que se han hecho recientes contra de los homosexuales en la calle, golpeando y deteniendo a los homosexuales, salvo aquellos homosexuales que son revolucionarios a favor del comunismo, del castrismo, que entonces sí, al militar dentro de la CNSEC, pues les dan más posibilidades, por ejemplo, de viajar, de moverse dentro de la isla, le dan mejores trabajos. Todos son chantajes, porque en los regímenes totalitarios todo lo que usan es el parámetro, el canon de ellos y el chantaje. El chantaje es primordial para ellos controlar absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. En el caso de la feminista, que es muy bueno que lo hayas tocado, porque es un tema que me divierte mucho, ¿no? Me divierte cómo esta gente tan bruta, tan vulgar, un tipo Irene Montero, ¿no? Que es una persona tan pedestre, se atreve a imponer puntos de vista que nos llevan a lo que estamos viviendo en España, un genocidio. El 8M del coronavirus mata menos que el machismo. Ha sido un genocidio provocado en gran medida por el feminismo de a 3 por kilos que esta gente está implementando, tratando de implementar en España, ¿no? Son gente que además se atreven a contestarle a una feminista consagrada como es la Paglia, Camille Paglia, que es una mujer que ha invertido toda su vida, su intelecto y su pensamiento en defender un feminismo que sea el derecho a la mujer a vivir normalmente, de una manera normal junto al hombre, no en contra del hombre, junto al hombre, ¿no? Entonces eso a mí me provoca mucha rabia, me provoca mucha ira, me divierto mucho, me río mucho porque son gente muy, muy pedestre, gente de un nivel muy bajo, de un nivel que de pensamiento cero, gente que no tiene, son gente que son máquinas de hablar basura. Y eso también una creación muy propia de estos regímenes totalitarios. Los hablacáscaras, los hablabasura, que no tienen descerebrados totalmente, ¿no? Muy bien, Zoe. Pues muchas gracias, la verdad que encantados con la entrevista. Yo creo que, vamos, tanto David como yo te lo agradecemos en el alma porque y ustedes. Se ha abierto una ventana para aquellas personas que no conocen lo que es realmente el comunismo y bueno, qué mejor que se lo cuentes tú, que lo has vivido en tus propias carnes, ¿no? Gracias. Pues gracias, Zoe, mucha suerte y muchas gracias, David. Bueno, a ustedes. Un placer. Pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Mucha suerte, cuídense mucho. Besos. Bueno.